Bueno, pues vamos a hacer esos efectos visuales de los que os había hablado. Todo esto yo lo voy a meter en una carpeta, comando G, control G si es PC, y le voy a llamar ajustes, filtro, fotografía. Esto lo voy a meter en otra carpeta y le voy a llamar texturas. Y esto lo puedo dejar tal cual. Bueno, pues efecto luminoso 1. Y vamos a ver si nos sale. En primer lugar, vamos a coger la herramienta de pincel, color blanco y un pincel blando. Más pequeño, por ejemplo aquí. Mejor que el blanco, vamos a coger otro color, por ejemplo, el rojo. Este rojo. Y directamente vamos a ampliar un poquito y le vamos a decir un pincel de dureza intermedia. Hago un clic y tenemos esto. Y ahora voy a coger el color blanco, reducirle el tamaño, un poquito más grande, lo voy a colocar aquí y voy a pintar eso. Una vez que tengo esto, voy a moverlo, por ejemplo aquí, y voy a coger la herramienta de dedo. Vamos a coger un pincel más o menos de este tamaño y voy a pinchar y arrastrar. Pero no me gusta este efecto, por lo tanto voy a irme a los pinceles y le voy a decir aquí en la dinámica de forma en transición, por ejemplo, que sea así. Y voy a quitarle intensidad al dedo, un 45%. Voy a quitarle a la dinámica de forma, a ver si nos puede valer así. Sí. Vamos a darle más intensidad, por ejemplo, un 60, un 70. Y vamos a volver a intentarlo. ¿Veis? Mi intención es lograr este efecto en el momento que... Ahí va ya. Así. Control Z. Ahí nos podría valer. Control Z. Ahí mucho mejor. Control Z otra vez. El efecto es ese. Vamos a ampliar. Y ahora con el dedo, con esa intensidad, voy a reducir el pincel y voy a tratar de que el recorrido del halo blanco vaya mejor. Ahí. Por ejemplo, por aquí. Una vez hecho esto, voy a reducir más el pincel y voy a tratar de lanzar estos pequeños detalles ahí. Por ejemplo, así. Incluso podría, si le diese más intensidad, por ejemplo un 80, podría alargarlo, hacer esto. Así, ahí, por aquí, así, comando menos, transformación libre, aplico la transformación y sigo usando el dedo ahora más grande, ahí,
Y podríamos, un poquito más pequeño, hacer control Z, no tan grande. Vamos a ver cómo podemos hacer esto para que las líneas sean un poquito. Reduzco un poquito el pincel, ahí, y ahora sí. Así sí. Ahí. Aquí. Podría seguir ampliando. Por ejemplo, aquí menos. Control Z. Control Z. Y voy a centrarme en ese y en este. Ahí, por ejemplo. Comando menos. ¿Veis? Transformación libre. Control Z, amplío. Amplío. Me vendría por aquí un pincel más pequeñín. Y podría, ¿veis? Ir lanzándole. Aquí. Por aquí. Incluso que saliesen destellos del halo blanco. Ahí. Ahí nos podría valer. Hacer transformación libre y estirarlo un poquitín. Incluso vamos a deformarlo. Vamos a darle a las paneles. Vamos a deformarlo un poco. Por ejemplo, podríamos hacerle que viniera por aquí. Ahí. Aplico la transformación libre. Y ahora voy a moverlo. Incluso lo podría colocar aquí y cambiarle el orden, es decir, no me lo podría traer aquí. Lo que ocurre es que le afectaría una serie de efectos que no sé hasta qué punto le van a ir bien, quizás quede mejor así. Podría jugar con la opacidad. Ahí. Y ahora podría coger un pincel con aquellas burbujas que hicimos en su momento, que podrían ser estas. No, estas no son. Son estas. Reduzco. Cojo el color, por ejemplo, rojo. Y con la opacidad del pincel menor, por ejemplo un 50 y tantos, dinámica de forma, dispersión, y podría hacer esto. Si os fijáis, ¿veis? Ha cogido esa forma, control Z, voy a coger el blanco. El blanco con una opacidad, por ejemplo, del 100%, mucho más pequeño, por ejemplo aquí. ¿Veis? Y ahí tendría, por ejemplo, uno de mis destellos ya terminado. ¿Qué quiero hacer otro? Por ejemplo, aquí abajo o por aquí. Pues tan sencillo como volver a coger una capa nueva, efecto luminoso 1, vamos a crear una capa nueva que sea efecto luminoso 2. Vamos a coger el pincel y vamos a hacer que este sea, por ejemplo, azul. Aumento el tamaño del pincel. Un pincel, en este caso, en lugar de hacerlo con un pincel tan duro,
Lo vamos a empezar con un pincel de dureza media, al 50. Reduzco el tamaño y lo vamos a colocar, por ejemplo, tal que aquí. Eso queda demasiado duro. Control Z. Vamos a hacerlo más blandito. Quiero que sea un poquito diferente, por lo tanto menos dureza. Ahí podría valerme. Ahora cojo el color blanco. Ya sabéis que el blanco es la ausencia de todos los colores. Y el negro, pues la suma de todos los colores. Ahora cojo el blanco, alterno, ¿veis? Con la X se alterna el color frontal y de fondo. Cojo el dedo, por ejemplo aquí. Podría hacer esto. Control Z. Demasiado largo. Aquí, por ejemplo. Control Z, vamos a darle un 90. Y directamente desde aquí cojo y tiro. Ahí, ese sí me gusta. Ahora reduzco el tamaño del pincel y podríamos, ¿veis? Aquí, 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 por aquí. Ese es demasiado grande. Tamaño más pequeño de pincel. Ampliaría. Ahí. Un poquito más grande el pincel. No mucho. Ahí, por ejemplo. Control Z, Control Z. Ahora sí. Simplemente estoy pinchando y arrastrando. Aquí. Ahí. Control Z. Tampoco lo quiero recargar mucho. Yo creo que incluso aquí me va a valer esto, tal cual. Voy a coger color blanco, el pincel de las burbujas, reduzco el tamaño, Control Z, reduzco el tamaño del pincel con una intensidad tal cual estáis viendo ahí y voy a modificar, Control Z, las opciones de fusión, o sea, las opciones del pincel. Me dice que no tiene memoria, voy a guardar cambios, archivo guardar, aquí tengo el pincel, dinámica de forma, dispersión y vamos a darle aquí, dispersión, aquí por ejemplo. Ahí me podría valer. Ya tendría otro tipo de destello que puedo hacer transformación libre y reducirlo y colocarlo, por ejemplo, por aquí. Y una vez hecho eso, ya solamente me quedaría hacer algún retoque en los ojos y aquí en la zona de la izquierda meteremos un texto.